Continuando con los temas de gastroenterología, el siguiente síndrome que vamos a llevar esta semana es el síndrome histérico e insuficiencia hepática. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de aprendizaje? Conocer la definición de ictericia, los valores de referencia, saber la etiología según su origen prehepático, hepático y poshepático. Identificar signos y síntomas del síndrome histérico y solicitar exámenes complementarios adecuados. Como definición, la ictericia primero siempre nos va a denotar una enfermedad hepática, biliar o hematológica, ¿no? Se caracteriza por la acumulación de piel y de otros tejidos del pigmento amarillo, a lo que conocemos como ictericia, y esto se debe a la bilirrubina. Como ustedes ya sabrán, la misma es producto de la degradación del grupo M de la hemoglobina. El rango normal en la mayoría de los laboratorios de bilirrubina total, ¿sí?, varía en 0.3 a 1 miligramos decilitro. Cuando laboratorialmente tenemos valores entre 1 a 2 miligramos, definimos como hiperbilirrubinemia subclínica. El término subclínica significa, ¿sí?, que no es visible y solamente encontramos esa alteración en el laboratorio. Cuando supera los 2 miligramos, ya podemos observarlo al examen físico, ¿no? Ya se exterioriza la ictericia. Pero sin embargo, solo el 70-80% de los observadores recién detectan la ictericia a partir de valores por encima de 2 a 3 miligramos decilitro. Obviamente el examen se hace cada vez más sensible, siendo un 83% cuando ya tenemos valores de 10 miligramos y casi 96% a 100% cuando pues el valor es de 15 miligramos, ¿no? ¿Dónde encontramos primero la ictericia, el examen físico? Se manifiesta primero en la esclera, ¿sí? Es algo bastante evidente cuando los valores son bastante altos. El segundo lugar donde podemos encontrar es debajo de la lengua y posteriormente en el resto de la piel. Por eso cuando iniciamos un examen físico, lo primero que vemos son las escleras, pedimos al paciente que eleve la lengua y cuando los valores son bastante altos es evidente observarlo en la piel. Cuando la presencia de ictericia por una determinada enfermedad se encuentra por mucho tiempo, ¿sí?, estamos hablando meses, especialmente en enfermedades crónicas, esta ictericia tiende a tomar un color verdoso. Esto se debe a la oxidación de la bilirrubina a biliverdina. Otra cosa que también tienen que descartar es la pseudoictericia, ¿no? Es decir, la pseudoictericia es la coloración amarilla, pero no se debe a una patología hepática, hematológica o biliar, ¿no? Es por exceso de hipercarotinemia. Y la diferencia es que ustedes van a encontrar al paciente solamente el color amarillo en la palma y en la planta de los pies. En el resto del cuerpo, piel, no lo van a observar en escleras, no lo van a observar en la mucosa debajo de la lengua, ¿sí? Ahora hay pacientes, ¿no?, que tienen insuficiencia renal crónica, un cáncer avanzado, que también pueden adquirir pues un color amarillento en la piel, pero los valores de bilirrubina son completamente normales. Entonces, a esos pacientes se los puede describir como piel amarilla, pero no lo consideramos como ictericia.
El metabolismo y la excreción de la bilirrubina, ¿no? Como ya dijimos, es un producto de la degradación de la hemoglobina. Se metaboliza en el hígado y es excretada en 80% por las heces y un 20% será absorbido en el plasma, ¿no? Y es reciclado en el hígado y también eliminado en el riñón. Por eso es importante en los signos y síntomas que el paciente refiere el origen de la enfermedad. Tenemos dos tipos de bilirrubinas, ¿no? La bilirrubina directa y la indirecta, o la que llaman conjugada, no conjugada. Entonces, la bilirrubina directa no es tóxica, no está unido a proteínas, es hidrosoluble y es excretada a través del riñón y también hacia las vías biliares. Y los niveles son entre 0 a 0.2 miligramos por 100 ml. En cambio, la bilirrubina indirecta es tóxica. Esta sí está unida a la albúmina, es liposoluble, no es excretable por el riñón, no es excretable por las vías biliares y los niveles son de 0.2 a 0.8. Entonces, para que la bilirrubina se aumente, ¿sí? Tiene que haber una formación excesiva de la bilirrubina, una disminución de la captación, conjugación o eliminación de la misma, o, en algunos casos, pues regurgitación de la bilirrubina conjugada o no conjugada. Esto a nivel ya sea de los hepatocitos o los conductos biliares. Cuando existe un aumento de la bilirrubina no conjugada o indirecta, ¿sí? Se debe a producción excesiva, a déficit de la captación de la bilirrubina y a una falta de conjugación. Esto ya es de conocimiento de ustedes porque en fisiología pues hay un capítulo entero de esto. Y el aumento de la bilirrubina conjugada se debe a una disminución de su eliminación en los conductos biliares o fugas retrógradas de la bilirrubina. Entonces, para clasificar las enfermedades, ¿no? Las vamos a poner en tres tipos: las causas hepáticas, las poshepáticas y las hepáticas. Un ejemplo de cada uno. Por ejemplo, en las prehepáticas, se debe por aumento de la producción de la bilirrubina, y esto se debe a un ejemplo, una anemia hemolítica. En causa hepática, el ejemplo más característico es la cirrosis hepática. Y por causas poshepáticas, pues tenemos lo que es la coledocolitiasis. En cuanto al grupo etario, por ejemplo, encontramos ictericia en niños, la ictericia del recién nacido, ictericia por lactancia materna, hepatitis viral, ¿sí? Anemia hemolítica, malaria, atresia biliar y hepatitis autoinmune, ¿no? Del total que les he mencionado, el más frecuente, o los más frecuentes, vienen a ser la ictericia de recién nacido y ictericia por lactancia materna. En cambio, en los adultos tenemos por causas obstructivas o hepatocelulares, ¿no? Obstrucción de los conductos biliares o una colestasis inducida por medicamentos y una estenosis biliar. También puede ser, ¿no?, en las hepatocelulares por una anemia hemolítica, cirrosis alcohólica y hepatitis viral es mucho más común, y también existe hepatitis inducida por medicamentos. Muy bien. Cuando tenemos un paciente con ictericia, ¿no?, aparte de hacer un interrogatorio detallado, nos fijamos en los laboratorios y vemos si existe un predominio tanto de bilirrubina no conjugada o conjugada. Si tenemos un aumento de la bilirrubina no conjugada,
podemos clasificarlo en dos grupos, que puede ser prehepática y puede ser hepática, ¿sí? Como ya dijimos, por producción excesiva, por hemólisis, eritropoyesis ineficaz y reabsorción de grandes hematomas. Y por disminución del aporte de bilirrubina en la insuficiencia cardíaca y en la congestión grave. De causa hepática tenemos pues ya por alteraciones de la captación, por disminución de la conjunción, y eso ya son enfermedades ya sean adquiridas como el síndrome de Gilbert, como hereditarias como el síndrome de Crigler-Najjar y adquiridas fármacos o por hepatopatía grave. Y cuando existe inmadurez transitoria, pues es lo que llamamos la ictericia neonatal, ¿no? Entonces, nosotros vamos a poder clasificar en diferentes grupos, ya sea prehepáticas o hepáticas, cuando tengamos pues algún tipo de antecedente de patología previa en el interrogatorio, ¿no? Por eso es importante preguntar, ¿desde el nacimiento o no? En cambio, cuando existe un aumento de la bilirrubina conjugada, también dividimos en dos grupos, las hepáticas y las poshepáticas. Entonces ahí tenemos una serie de trastornos hereditarios por excreción, el síndrome de Deuben-Johnson y el síndrome de Rotor. En cambio, cuando existe una lesión a nivel hepatocelular, el mejor ejemplo es hepatitis viral, cirrosis y obviamente fármacos. La otra causa es por colestasis intrahepática, ¿no? Tenemos la aguda, fármacos, sepsis, ¿no? Embarazo y cualquier tipo de patología, evento postoperatorio complicado. En cambio, la crónica se debe a cirrosis biliar primaria, colangitis esclerosante primaria, sarcoidosis, linfomas, colestasis recurrente benigna, significa recurrente benigna quiere decir que este paciente presenta, ¿no?, elevaciones de la bilirrubina conjugada, pero no tiene otro tipo de alteración en el perfil hepático, ¿sí? Pero para llegar a este diagnóstico, pues tendríamos que descartar el resto de las enfermedades. Entonces es más frecuente, ¿no?, encontrar colestasis en sepsis, en embarazo, y menos frecuentes, pues, en la colangitis esclerosante y cirrosis. Hay bastante, pero no como el resto de las patologías comunes. Y la poshepática, que venía a ser la causa más frecuente, tanto en Cochabamba y a nivel Bolivia, es por coledocolitiasis, ¿sí? Existe ya un aumento de la patología neoplásica, ya sea cáncer de cabeza de páncreas, cáncer de la vía biliar o el cáncer en la ampolla de Vater, que es el conocido como ampuloma. El cuadro clínico. Entonces, el cuadro clínico de un paciente con ictericia tenemos que tomar en cuenta una adecuada anamnesis, detallado examen físico, los exámenes de laboratorio sí son importantes, son de apoyo pero son importantes. Vamos a requerir en algunas ocasiones métodos de imagen no invasivos y estudios invasivos y endoscópicos. Cuando hablamos de edad, ¿sí?, y tenemos un paciente con ictericia, si este fuera menor de 30 años, debemos pensar como primera opción una hepatitis viral. Pero si son pacientes mayores de 50 años, pues la causa más frecuente de ictericia es por litiasis biliar, cáncer de páncreas, cáncer de vía biliar y obviamente una cirrosis alcohólica, ¿no? Ya hablando de otro tipo de enfermedades menos frecuentes, pero que estarán relacionados con el sexo, por ejemplo, en los hombres es más frecuente la colangitis esclerosante primaria y en las mujeres la cirrosis biliar primaria y la litiasis biliar, ¿sí? Es más frecuente la presencia de colelitiasis, coledocolitiasis en mujeres que en hombres, ¿no? Mucho más frecuente. Pacientes con ciertos hábitos, ¿no? Es decir, de alcoholismo es el hábito más importante para pacientes con cirrosis, en la que vamos a encontrar la ictericia. Pacientes con ciertos hábitos, ¿no?,
promiscuos, ¿no? Por esto de la hepatitis y de la drogadicción también, hepatitis B y C. Exposición y contacto, siempre debemos preguntar si hay riesgos laborales, ¿no? Tratamientos odontológicos, tatuajes, piercing, el lugar de origen, siempre esto buscando lo que es la hepatitis B, la hepatitis A. Y la ingesta de medicamentos es algo bastante importante porque hay una lista amplia, ¿no? Por ejemplo, la isoniazida y la rifampicina son medicamentos que se utilizan para el tratamiento de la tuberculosis. Muchos pacientes, cuando empiezan la primera fase, pues pueden cursar con alteración de la función hepática y tener las bilirrubinas elevadas y sí manifestarse con ictericia, ¿no? A antibióticos muy frecuentemente utilizados, como era el trimetoprim, sulfamethoxazol, que es el cotrimoxazol. Anteriormente se utilizaban mucho las tetraciclinas para tratamiento de acné. Y pues a los medicamentos que se utilizan actualmente con mucha frecuencia, que son los diuréticos, la furosemida, a antihipertensivos, captopril, alfa-metildopa, nifedipinos, antikoagulantes como la warfarina, y así una serie de medicamentos, ¿no? Por eso es muy importante en el interrogatorio, en los antecedentes personales no patológicos y patológicos, preguntar todo tipo de medicamentos que estuviera tomando anteriormente o está tomando. Entonces, la enfermedad, la ictericia, puede presentarse ya sea en forma brusca o con instalación lenta, es decir, que exista la presencia de ictericia progresiva en días e incluso meses, ¿no? Cuando se presenta el comienzo brusco, el paciente se da cuenta, ¿no?, que tiene la piel amarilla, aparte de otros síntomas, claro, podemos pensar en una hepatitis viral, la que es inducida con drogas y la litiasis coledociana. Pero si la instalación es lenta, insidiosa, pues nos hace primero pensar, con los antecedentes de ingesta de alcohol más otros estigmas al examen físico, pues en cirrosis y neoplasia de páncreas y cáncer de vías biliares, ¿no? Entonces es muy importante a la hora de hacer el interrogatorio preguntar cuándo comenzó y cómo comenzó. Síntomas y asociados que vienen cursando con la ictericia puede ser la fiebre, ¿no?, que puede preceder o acompañar, más comúnmente en hepatitis virales, tóxicas, ya sea por alcohol o drogas, litiasis y sepsis, ¿no? Sepsis abdominal puede cursar con alteraciones de la bilirrubina y exteriorizarse con la ictericia. Escalofríos generalmente acompañan a lo que es una obstrucción por litiasis, y esto se debe a una colangitis aguda, ¿listo? Igual que la hepatitis alcohólica. Cuando el paciente, aparte de venir con la ictericia, viene con prurito, con escozor, pero sin dolor, debemos pensar que está con una colestasis, ¿no? Si viene asociado con dermatitis, podemos hablar de relacionado a drogas, en caso de una hepatitis. Como dijimos, fiebre más escalofríos, más ictericia, siempre debemos hacernos pensar en colangitis. La expresión clínica de colestasis, ya dijimos que es prurito, pero también puede haber astenia, puede haber osteodistrofia, xantomas, ¿no?, e hipercolesterolemia. Ahora, existe una característica muy especial en algunos casos, donde la ictericia no es amarilla, amarilla como tal, ¿sí? Tiene un cierto tono diferente, por eso es que algunos libros clasifican a la ictericia flavinica, rubínica, hipertínica y melanínica, ¿no? Eso es decir, cuando cambia y se torna un amarillo pálido, un amarillo rojizo, un verde aceituna, un amarillo parduzco, ¿no? Hay que ser bastante observadores para considerarlo este tipo de clasificación. Cuando tenemos un paciente ya sea con una hepatopatía aguda o crónica, que
tiene ictericia, vuelvo a repetir, tenemos que buscar otro tipo de datos clínicos, ¿no? Otros estigmas. Por ejemplo, la presencia de arañas vasculares, ¿no? El eritema palmar nos va a hablar de un paciente con cirrosis, ¿no? La presencia de un aumento de las glándulas parotidias, ¿no? La contractura de Dupuytren, ¿no? Que es la retracción de los tendones flexores palmares, como ven acá, que impiden la extensión completa de los dedos. Presencia de ginecomastía, vello axilar y pubiano, que pues, está ausente o disminuido. Entonces, esto nos hace pensar que la ictericia se debe exclusivamente pues, a cirrosis, no tenemos que estar buscando otro tipo de enfermedades, ¿no? Circulación colateral, presencia de ascitis, y pacientes que ya están con hipertensión portal, pues la presencia de esplenomegalia, ¿no? Si ustedes tienen la suerte de encontrar un soplo venoso umbilical, es pues muy bueno, es muy ocasional, casi nunca se encuentra. Otra cosa importante, en el examen físico vamos a encontrar también pues si existe o no agrandamiento del hígado, una hepatomegalia, ¿no? Un hígado grande y ligeramente doloroso, pues nos hace pensar en una hepatitis, ¿sí? Si el hígado es pequeño, incluso en algunos casos no es palpable, nos hacía pensar en un paciente con cirrosis, ¿no? Claro está que si tenemos un paciente con una ascitis importante, probablemente no sea posible realizar una adecuada palpación del hígado y ni siquiera posiblemente del vaso, ¿ya? Y el signado del témpano, que es propio de la ascitis. Entonces, todos los signos que les he mostrado, ¿no? Pues nos hacen pensar en una cirrosis alcohólica, que es un tema aparte, por cierto. Pero si nosotros palpamos una masa dura, ¿no? Debemos pensar en un hepatoma. Ahora, si este paciente, ¿no? Tiene sintomatología y signología cardíaca, ¿no? Como es la hepatalgia, la hepatomegalia, con ingurgitación yugular, con edema en miembros inferiores, entonces estamos hablando de un paciente con una insuficiencia cardíaca, ¿no? Especialmente con compromiso de la válvula tricuspidia. Ahora, tenemos pacientes que tienen otro tipo de enfermedades, por ejemplo, la enfermedad hepática poliquística, donde, bueno, el hígado es bastante irregular y bastante grande. Otros signos es cuando ya estamos buscando una patología vesicular, es la palpación de la vesícula, ¿no? Ya sea el signo de Barb y Pick y el signo de Corbusier-Ternier. Entonces, en ambas la vesícula es palpable, pero no es dolorosa. Y hablamos de la tríada de Charcot en colangitis, ¿se acuerdan? Fiebre y escalofríos siempre denotaban, asociado a ictericia obviamente, alguna patología a nivel del colédoco, ¿no? Si este paciente viene con dolor abdominal localizado en hipocondrio derecho, tiene un síndrome febril y de paso tiene ictericia, estamos hablando de una colangitis y a eso se llama la tríada de Charcot. Otra causa de ictericia y que debe hacernos preocupar es la presencia, pues, de neoplasia, ¿no? Y la causa más frecuente tenemos un cáncer de páncreas, ¿no? Y cabeza de páncreas. La causa de páncreas, y se preguntarán, ¿por qué produce ictericia? Bueno, pues produce una obstrucción del colédoco, ¿no? Y provoca la dilatación del árbol biliar y tenemos la presencia de ictericia, ¿no? A lo que voy es que todo paciente que presenta ictericia debe ser investigado detalladamente, ¿no? Y no hacer pasar enfermedades tan graves como el cáncer. Síntomas acompañantes, siempre debemos preguntar si el paciente, cómo es la orina, ¿sí? Si es colúrica, ¿no? Nos va a hablar de una ictericia hepatocelular o obstructiva.
Si es sanguinolenta, pues otro tipo de lesiones, ¿no? Hepáticas y renales al mismo tiempo. Y esto es muy importante, preguntar cómo están el color de las heces. Si están despigmentados, se llama acolia, ¿sí? Y cuando tienes coluria más acolia, nos habla de una ictericia obstructiva, ¿no? Si es hiperpigmentada, pues será una ictericia hemolítica, eso sería por hemólisis. No todos los pacientes tienen, pues, acolia, ¿sí? Pues intermitente, pero siempre es importante preguntar el color de las heces y el color de la orina, ¿sí? Y lo que decíamos al principio de que existen otras causas no patológicas que hacen dar la impresión de presencia de ictericia y es la presencia de carótenos, ¿no? Tenemos muchos productos que producen mucho caróteno, como es la zanahoria, el zapallo, ¿sí? Y otras se debe a una falta de transformación de la vitamina A con una alteración metabólica y en la diabetes y el hipotiroidismo, por eso que pueden encontrar cierta coloración amarillenta, pero como dije, solamente lo van a encontrar en la palma y la planta de los pies, ¿sí? No lo hacen las escleróticas, tampoco en el debajo de la lengua y tampoco en la piel, ¿ya? Bien. Entonces, este es un resumen, ¿no? Cuando clasificamos a los pacientes con ictericia, con valores arriba de 2 miligramos, cuando la hemos clasificado en prehepática, hepática y poshepática, ¿no? Tenemos ya sea un aumento de la bilirrubina indirecta, de la directa, por alteración en la captación, en la conjugación, en el trastorno, por obstrucción o por sobreproducción, ¿no? Todo lo que hemos mencionado está resumido en esta tablita. ¿Qué exámenes de laboratorio? Hemograma, ¿no? La eridocimentación, y esto, pero está en rojito, son los laboratorios que tenemos que pedir, ¿sí? Que es el hepatograma, donde nos va a dar las bilirrubinas, que para nosotros es importante, si existe otro compromiso a nivel hepático, con las transaminasas, fosfatasa, la gamma-glutamiltranspeptidasa, y otros estudios que son ya más de especialidad cuando estamos buscando otra patología, ¿sí? Los no invasivos, y esto es muy importante, la ecografía, ¿sí? La tomografía computarizada, la colangioresonancia, y los estudios invasivos tenemos pues la colangiografía transparieto-hepática percutánea y la colangiografía retrógrada endoscopía, que es CPR. Como dijimos, tenemos métodos por imagen no invasivos y los invasivos. De todos estos, ¿sí? El más práctico y rápido viene a ser la ecografía, ¿no? Que nos va a permitir pues evaluar la presencia de cálculos en la vesícula, dilatación de la vía biliar. La tomografía computarizada pues nos permitirá evaluar la presencia de lesiones a nivel hepático, problemas en páncreas. Y la colangioresonancia, que es un estudio mucho más específico para evaluar la vía biliar, ¿no? En los invasivos teníamos la colangiografía transparieto percutánea, que ya no se hace con mucha frecuencia, y la colangiografía retrógrada endoscópica, que es CPR, y en español lo conocen muy comúnmente como RCP. Entonces, la ecografía, ¿no? Nos permite ver el hígado, ¿sí? La estructura, ver si existe esteatosis, ¿no? Si existe aumento de tamaño, o sea, una hepatomegalia, y si la misma pues es difusa, nodular, también nos permite ver la vía biliar intrahepática, extrahepática, la presencia de litos, ¿no? Y la estructura del páncreas. Entonces, personas ya con mucha capacidad y con mucha experiencia en cuanto a ecografía puede evaluar una serie de lesiones.
La tomografía, como dije, también es pues, un estudio muy importante. Entonces aquí tenemos la vesícula, ¿no? Y esta es la presencia de un cálculo. ¿Por qué decimos como un cálculo? Porque tiene una sombra sónica, ¿sí? Acá la vesícula tiene la presencia de una imagen irregular que podría sugerir otro tipo de lesiones. La tomografía, ¿sí? Como vemos, este es el hígado bastante grande y podría mostrarnos lesiones metastásicas o lesiones primarias a nivel del hígado como causa de ictericia, ¿sí? Pero tiene que ser todo un orden, ¿no? Tiene que ser progresivo, tiene que ser un buen interrogatorio, tiene que ser un examen físico detallado, ¿sí? Pedir los laboratorios iniciales y en función a los hallazgos, tanto el examen físico como en laboratorios, podría ser necesario pedir estudios pues, más amplios como una tomografía, una colangioresonancia, como en este caso, ¿sí? Es una colangioresonancia que nos va a permitir evaluar el árbol biliar en detalle, todo, ¿sí? Y lo que decíamos, ¿no? Los estudios invasivos endoscópicos, ¿no? El CPR, ¿no? No solamente es diagnóstico, también nos va a resultar ser beneficioso desde el punto de vista terapéutico, porque nos permite la extracción de cálculo, el cálculo que está obstruyendo la vía biliar, ¿no? Realizar una esfenterotomía en la papila y la colocación de prótesis en el caso de que exista una estenosis de la vía biliar, ya sea por un problema neoplásico a nivel de la vía biliar o por compresión cuando existe un cáncer en cabeza de páncreas, ¿no? Entonces nos va a permitir también realizar el drenaje biliar y, por ende, la disminución de la ictericia. Entonces, la colangiografía transparieto-hepática, esto es hecho por especialistas, en la que pues se observa muy detalladamente pues el árbol biliar, ¿no? Acá, por ejemplo, ¿sí? Este es un CPR, esta es la vía biliar y estas imágenes pues son la presencia de múltiples cálculos que obviamente van a ser retirados por este método. Con lo que son los síndromes del módulo de gastroenterología, estamos con el tema de insuficiencia hepática. Entonces, los objetivos de esta clase es primero definir adecuadamente la insuficiencia hepática, su clasificación en función al tiempo, ¿sí? La etiología tanto de la insuficiencia hepática aguda y crónica, que son las dos situaciones que vamos a revisar, y signos y síntomas de la insuficiencia hepática. Una de las características de este síndrome, pues, es la encefalopatía hepática. La insuficiencia hepática o fallo hepático es la incapacidad del hígado para llevar a cabo su función sintética y metabólica. Esa es la definición. Entonces se define con signos y síntomas, donde la característica más importante, como dije, es la encefalopatía hepática, tanto en aguda como crónica. Entonces, nosotros tenemos que clasificar la insuficiencia hepática según el tiempo. Vamos a considerar insuficiencia hepática aguda cuando el deterioro aparezca dentro de las 26 semanas, ¿sí? Y que la función se vea afectada gravemente siempre y cuando el hígado haya sido sano. Es decir, este paciente no tiene que haber tenido ninguna patología previa a nivel hepático. ¿Cuál es la característica más importante? La ictericia, ¿no? Dijimos en la anterior clase que una causa de un síndrome ictérico
era pues una afección hepática. Alteración de la función hepática, ¿no? ¿Y cómo vamos a evaluar la valoración? ¿Cómo vamos a evaluar esta deficiencia hepática? Laboratorialmente, ¿sí? El tiempo de protrombina, ¿no? Y el índice y el INR son parámetros laboratoriales que nos habla de la función hepática. Tiene que tener un tiempo de protrombina menor al 40% y INR 1.5. Los valores normales son de una persona sin patología 100% y el INR es 1.0. Y encefalopatía. Entonces, estas tres características es lo más importante para hablar de una insuficiencia hepática aguda, si es que es dentro de las 26 semanas. La crónica, y el mejor ejemplo es la cirrosis hepática, es un proceso que va a tomar bastante tiempo, ¿sí? Es muy variable, pero la característica es que va a aparecer fibrosis, va a cambiar completamente, ¿sí? La arquitectura, formándose una arquitectura nodular, anormal, y por ende se va a producir padecimientos pues, inflamatorios que van a afectar a todos los hepatocitos. Vamos a clasificar la insuficiencia hepática, ¿no? Desde el momento de la exposición y el daño. Entonces, la insuficiencia hepática aguda es, primero, de inicio rápido, ¿no? También es conocida como insuficiencia hepática fulminante. Existe una lesión hepática grave, ¿no? Con pérdida masiva de todos los hepatocitos. Y como dijimos, pues se caracteriza por la aparición repentina de toda la disfunción hepática con lo que mencionamos, alteraciones de la función hepática, ictericia e encefalopatía, ¿no? Entonces la exposición es de inicio rápido y el daño es inmediato. Existen varias clasificaciones en realidad para la insuficiencia hepática, ¿no? La clasificación de O'Grady, ¿no? Clasifica en una insuficiencia hepática hiperaguda, aguda y subaguda, todas dentro de ese tiempo. De 0 a 7 días, ¿sí? Es la hiperaguda. Inmediatamente, aparte de la alteración de la protrombina, la presencia de bilirrubina, existe ya edema cerebral. Por ende, la manifestación de encefalopatía hepática. La aguda, entre 8 a 28 días, y la subaguda, entre 29, de 12 a 29 días. Esta es muy infrecuente. Nosotros preferimos utilizar la hiperaguda y aguda, ¿no? Entonces, el tiempo de exposición y las manifestaciones son variadas. En cambio, la clasificación de Bernau clasifica en fulminante y en subfulminante. La fulminante no pasa de 15 días y empieza a aparecer ictericia, encefalopatía, el edema cerebral, ¿no? Puede haber alteración de la bilirrubina, alteración de los factores de coagulación, pero en este caso el tiempo de protrombina no da tiempo a que se pueda prolongar rápidamente. En cambio, el fulminante, si bien es mucho más prolongado, empieza a aparecer todos los síntomas. Edema cerebral, la alteración de los laboratorios, existe también presencia de bilirrubinas altas. ¿Sí? Entonces, el tiempo de exposición es igual en ambos. El tiempo de presentación de síntomas es mucho más corto para el fulminante, con riesgo de muerte, y el subfulminante. Es otro tipo de clasificación. En cambio, la insuficiencia hepática crónica, cirrosis, ¿sí? La exposición se da en determinado tiempo y el daño es progresivo, ¿sí? Desde la etapa final de la enfermedad del hígado, cuando hay insuficiencia hepática,
es irreversible, a diferencia de algunos casos de insuficiencia hepática aguda, y pues el tratamiento será un trasplante a largo plazo, es un trasplante de hígado, es lo necesario en este caso. Entonces, ¿cuáles son las causas de insuficiencia hepática? ¿No? Tenemos las hepatitis virales, intoxicación medicamentosa, intoxicaciones no medicamentosas, enfermedades infiltrativas, otras, ¿no? Ya sea por metabolismo del hepático, metabolismo propio, y las idiopáticas, ¿no? Idiopático se dice aquella causa donde no se sabe cuál es, por algo se dice idiopático, pero para llegar a esto tiene que haber descartado todas las anteriores mencionadas, no es decir, idiopático a todo lo que se ve. Entonces, dentro de las virales, ¿sí? Virus de hepatitis A, B, C, D, virus de Epstein-Barr, citomegalovirus, medicamentos que vamos a ver después. Sabemos que la mayoría de los medicamentos pues, se metabolizan a nivel hepático, ¿sí? Tóxicas como plantas medicinales y infecciosas como algún tipo de bacterias. Y tenemos pues enfermedades autoinmunes u otros síndromes, ¿no? Eso es en la aguda. En cuanto a la crónica, el principal sigue siendo el alcohol, ¿sí? También viral, colestasis crónica, hígado congestivo crónico, enfermedades metabólicas, vasculares, trombosis de la vena porta, como causas de insuficiencia hepática crónica. Mencionamos las hepatitis virales, las herpes virus tipo 1, 2, Epstein-Barr, citomegalovirus. Solo, ¿sí? El 0.01% de los pacientes que hacen o enferman hepatitis viral A hacen falla hepática fulminante. Y de la hepatitis B, 0.5 a 1% también evolucionan a falla hepática fulminante. Es decir, es un porcentaje bastante bajo. Entonces se relaciona a ambas, ¿no? A y B, como causa de hepatitis crónica, ¿sí? Pero para que sea fulminante, el porcentaje es bastante bajo. Entonces, esta es la lista de medicamentos. Son medicamentos muy utilizados para diferentes enfermedades, ¿no? Ácido valproico, ¿no? El famoso Tylenol, que es el acetaminofeno, antibióticos como la ampicilina con sulbactam y algunos medicamentos que se utilizan en inmunidad como inmunosupresores, ¿ya? Entonces, hasta la ciprofloxacina, nitrofurantoína, tetraciclina, cuando ustedes llevan farmacología se van a dar cuenta que la mayoría de los medicamentos pasan por el hígado, ¿no? Entonces, en un paciente con una falla hepática aguda reciente es importante indagar, ¿no? La medicación crónica, la medicación previa, y bueno, eso debe estar en antecedentes. Entonces, hablamos de las intoxicaciones no medicamentosas, ¿no? Es decir, hay algunos hongos venenosos, ¿no? Para los que consuman el famoso ginseng, también se considera como causa de falla hepática, ¿listo? Y pues algunas toxinas bacterianas. En cambio, revisando la etiología de la cirrosis, dijimos las hepatitis, ¿no? Alcoholismo crónico, la estetosis no hepática, ¿sí? Y las causas inmunes, si se acuerdan de la clase anterior, hablábamos lo que es la cirrosis biliar primaria, la colangitis esclerosante primaria y aquí agregamos otra causa etiológica que es la hepatitis autoinmune. Las causas genéticas, deficiencia del alfa-1 antitripsina, enfermedad de Wilson y hemocromatosis como causas de cirrosis, ¿sí? Entonces, nuestro medio, ¿no? Aún sigue siendo la primera causa, el alcoholismo, ¿no?
inicialmente más frecuente en varones que en mujeres, ahora tiende a igualarse. Las edades incluso son muy variadas. Veíamos pacientes de la quinta edad, ¿no? Ya con las complicaciones de la cirrosis, pero ahora estamos viendo personas de 30 años, 27, que ya tienen cirrosis. Quiere decir que ellos tuvieron que haber empezado a ingerir alcohol desde muy, muy jovencitos, ¿sí? En países de afuera, ¿no? Ni muy lejos como Argentina, la principal causa de cirrosis pues también era la hepatitis C y B. En nuestro medio ya estamos teniendo pacientes frecuentes con ambas etiologías virales. Entonces la esteatosis no alcohólica, la esteatosis hepática, es decir, estos pacientes obesos, ¿no? Pacientes con diabetes, hacen hígado graso, ¿sí? Pero el hígado graso es progresivo, ¿no? Empiezan con hígado graso, una estatosis hepática, una estatohepatitis, una hepatitis y terminan haciendo cirrosis, ¿no? Por término simple, hígado graso progresivo. Entonces, pues es importante mencionar que la obesidad es una enfermedad y tiene muchas complicaciones, no solo hepáticas, sino respiratorias, cardiológicas, etc. Incluso está dentro de los factores de riesgo para que la enfermedad del nuevo coronavirus pues sea grave. Mencionábamos que también la hepatitis autoinmune, la insuficiencia cardíaca, un paciente ya cardiópata de larga data, leucemias, metástasis y otras enfermedades que son consideradas misceláneas, ¿no? Entonces, el cuadro clínico es una insuficiencia hepática aguda en un paciente previamente sano, donde no tenía nada, pero que tiene el antecedente de ingesta de un medicamento, estar expuesto a un tipo de tóxico. Empieza con una ictericia leve, astenia, tiene anorexia, náuseas y vómitos. Si alguna vez les dio hepatitis A, que es frecuente porque la vía es oral, comen alguna comida contagiada, etcétera, infectada, perdón, entonces ustedes van a tener astenia, anorexia, vómitos, y va a empezar la ictericia progresiva. Disminución del apetito sexual, existe dolor, hay una hepatalgia, y hay hepatalgia porque existe un aumento de volumen, hay una hepatomegalia, ¿no? Eso en cuanto a algunos síntomas y signos. Laboratorialmente, la bilirrubina conjugada tiende a subir, existe hipocolesterolemia, el tiempo de protonvina pues se ve alterado, ¿no? Las aminotransferasa, la deshidrogenasa, ¿no? Esos son laboratorios que se van a ver alterados, ¿no? Cuando el paciente presenta una insuficiencia hepática grave, a lo anterior mencionado, van a empezar a ver hemorragias, ¿sí? Esto ya porque tienen una alteración de la función hepática de la coagulación, oliguria, edemas, ascitis, puede haber fiebre elevada, el hígado tiende a ser de mayor tamaño, existe un fetor hepático, ¿no? Y alteraciones y signos neuropsiquiátricos, intoxicación amoniacal y coma, ¿no? Y persiste la alteración de los laboratorios, mucho más, ¿no? Un paciente ya con una hepatopatía crónica va a tener deterioro del estado general, ¿no? Son pacientes que van a ir perdiendo peso, ¿no? La ictericia es permanente, existen otro tipo de alteraciones circulatorias, puede haber fiebre, no llega a valores muy altos, ¿no? Se mantiene el fetor hepático, existen otros trastornos de tipo endocrino, aparecen signos neuropsiquiátricos y los trastornos de la coagulación son evidentes y es permanente la citis y el edema. Al haber alteraciones endocrinas, circulatorias, entonces estos pacientes presentan una circulación hiperdinámica, ¿no? Tienen alteraciones hepatopulmonares,
es el síndrome hepatopulmonar, y ya podemos observar cambios cutáneos, ¿no? Las uñas blancas, eritema palmar, telestasias, etc. Entonces aquí vemos más gráficamente con dibujos, ictericia, ¿sí? Las arañas vasculares, el fetor hepático tiene un olor característico, un eritema palmar. Entonces, cuando el paciente ya tiene una enfermedad crónica de larga data, ¿sí? Entonces, vemos manifestaciones, ¿no? Los dedos, ¿no? Un palillo de tambor y también parecidos a la enfermedad cardíacas, ¿no? Con uñas en brillo de reloj. Existe ginecomastía, obviamente más evidente en los hombres. Al inicio podemos tener una hepatomegalia palpable, hay una esplenomegalia palpable y tenemos prurito. El prurito es cuando hablábamos del tema del síndrome histérico, es cuando la acumulación de la bilirrubina es crónica e importante, ¿no? Entonces, lo anteriormente mencionado, ascitis, existe ausencia del vello pubiano y también axilar. Entonces, el fetor hepático, esto se debe a la presencia de metilmercaptanos, ¿ya? Algo muy característico es el asterix, el temblor alternante, pero ojo que este temblor no solo existe en una insuficiencia hepática, ¿sí? Donde hay una encefalopatía, sino también en otro tipo de encefalopatías anóxicas, ¿no? Por una hipoxia cerebral permanente y por uremia. Entonces, llegamos a un diagnóstico de insuficiencia hepática aguda grave. Si el paciente no tiene ningún antecedente, es importante eso. El desarrollo de la ictericia y la encefalopatía y los datos clínicos que mencionamos, ¿no? La relación de la coagulación y el aumento de las bilirrubinas. Importante, anamnesis, el examen físico. En este caso sí se piden serologías para descartar las hepatitis. Importante, ecografía abdominal, TAC y resonancia magnética, porque la manifestación de encefalopatía hepática es importante. Puede hacerse una biopsia, no es algo no es obligada, no es, como les diría, importante para llegar al diagnóstico. Ahora, realizar el estudio nos va a permitir ver primero el pronóstico del paciente y la indicación de un trasplante hepático urgente. Todas las pruebas de función hepática que les mencioné, las bilirrubinas, transaminasas, proteínas, tiempo de coagulación, etc. Todo es importante saber que las transaminasas elevadas, la deshidrogenasa elevada, ¿sí? Nos hablan de que ya existe una necrosis celular. Y los marcadores de colestasis es una elevación de la fosfatasa alcalina y la glutamil transpeptidasa. Todo ese es el gabinete que tenemos que pedir en función a la evolución y los signos, y la probable etiología de esta falla hepática, ¿no? Ecografía, tomografía. La ecografía nos permite ver cálculos biliares, dilatación de colédoco, lesiones tumorales, la tomografía esteatosis, como la Buchari como causa de problema hepático, la resonancia magnética para evaluar hemangiomas y la CPR para ver colangitis esclerosante, ¿no? Muy bien. La encefalopatía hepática, que es lo más importante cuando hablamos de insuficiencia hepática, ¿sí? Entonces decimos que es un conjunto de manifestaciones neuropsiquiátricas, ya sea cognitivas, de conducta y de personalidad, que es variable. Por eso lo hemos clasificado, bueno, no lo hemos, está clasificado pues en 4 estadios, ¿no? Puede estar asociado con síntomas neuromusculares, ¿no? Y siempre que haya encefalopatía nos va a decir esto.
que existe una escasa reserva funcional hepática para poder detoxicar determinadas sustancias. Entonces, ¿cuáles son las neurotoxinas? El amonio es el principal factor implicado en la enfermedad hepática y que favorece el edema cerebral a nivel de los astrocitos, ¿no? Tanto las benzodiazepinas endógenas como el sistema GABA. Entonces, la GABA, ¿sí?, es el ácido aminobutírico. Utilizamos el acrónimo GABA, que es un neurotransmisor, ¿no?, que se encuentra en el cerebro y la médula espinal. Tenemos el manganeso y tenemos los aminoácidos aromáticos como el triptófano y la serotonina. La enfermedad encefalía hepática es considerada hoy como una encefalopatía metabólica. Esto es muy importante, ¿sí? Cuando un neurólogo evalúe a un paciente con encefalopatía, lo va a clasificar como metabólica. ¿Por qué metabólica? Porque es funcional, dependiente de la capacidad hepática. Entonces, ¿qué es lo que va a haber? Cuando uno está en encefalopatía hepática hay una alteración de la neurotransmisión, ya sea una disminución de la neurotransmisión mediada por el glutamato y un aumento de la neurotransmisión mediada por el GABA. Entonces, es importante que conozcan este cuadrito, ¿no? Existe hiperamonemia, ¿no?, los aminoácidos aromáticos. Existe alteración de las benzodiazepinas, de la GABA, ¿no? Esto producto de la degradación de productos nitrogenados en el tubo digestivo y por translocación bacteriana. Ambas situaciones elevan o alteran estos aminoácidos, etc., ¿no? Entonces existe una edematización de los astrocitos, la alteración de los neurotransmisores mencionados, acumulación de manganeso, existe esa alteración del metabolismo oxígeno y glucosa cerebral. ¿Y qué es lo que pasa? Incremento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. ¿Qué situaciones desencadenan una encefalopatía en un paciente con una enfermedad hepática? La hemorragia digestiva es la más importante, el estreñimiento y cualquier tipo de infección pulmonar, urinario, digestivo, alteraciones hidroelectrolíticas con disminución del potasio, uso de diuréticos que es habitual en pacientes cirróticos y pacientes que tienen insuficiencia renal. Y si aparte estos pacientes hepáticos, por alguna razón, ¿no?, utilizan algún tipo de fármacos que no fueron medicados por su médico de cabecera, los TIPS, que son derivación portosistémica intrahepática transyugular, que se utiliza para disminuir la hipertensión portal, las dietas hiperproteicas, o sea, proteína animal, por eso es que la dieta de los pacientes cirróticos debe ser proteína vegetal, y una lesión hepática aguda sobre un hígado cirrótico también es, y cambios de tratamiento, ¿sí? Eso de que un paciente vaya saltando de médico a médico, pues puede precipitar esto. Y están los estadios clínicos de la encefalopatía, ¿no? Entonces, hay estadio subclínico, ¿no?, donde no es evidente, y tenemos que hacer algunas pruebas psicométricas, como el que puedan conectar los números en un papel, ¿no?, leer algunas fechas. Son cosas que ustedes pueden pedir, ¿no? Existe en estos casos ligera alteración de capacidades, ¿no?, como el conducir correctamente el auto, pero a veces es subclínico, nadie se da cuenta. En cambio, ya los siguientes estadios es bastante evidente. ¿Sí? En el estadio 1 hay una disminución de la atención, el paciente se vuelve irritable o está depresivo y cambia de personalidad. Puede haber temblores, puede haber algo de incoordinación, pero es más evidente la irritabilidad. En el estadio 2 hay somnolencia, hay cambios de conducta, déficit de memoria, y ya no hay esa capacidad de cálculo y hay trastornos del sueño. El paciente tiende a dormir de día y estar despierto de noche. Y al estadio 3, ¿sí?, ya tenemos confusión, está muy desorientado, la somnolencia es
persiste, incluso no se acuerda de nada, ¿ya? Y hiperreflejía, nistagmus, don y rigidez muscular. Y el estadio 4 hay estupor y coma. Ya existen otro tipo de alteraciones como dilatación pupilar y postura de